Quero invitarte nesta manhã a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse e quero seguir a série que he empezado el ano passado. Espero que este ano pueda terminar. Faltam só 2 igrejas. E quero invitarte que abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. E vamos a empezar a ler del versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retiene lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tenemos la seguridad que tú estás aquí. Porque así dice tu palabra, Señor. No es una percepción de nuestro corazón, no es simplemente una emoción de nuestra alma. Podemos hasta sentir tu presencia. Podemos hasta, oh Dios amado, tener experiencias en nuestra alma de tu presencia en este lugar, mientras cantamos. Pero más que esto, es tu palabra. Aleluya. Es la verdad. Amén. Oh Dios, y sabemos que cuando tu pueblo se reúne, tú estás allí. Y pedimos, oh Dios, que tú vengas a hablar a nuestro corazón esta mañana. Danos este oído para oír. Oh Dios, danos un corazón para creer. Oh Dios, y que tu palabra no solo llegue a nuestra mente, mas ella pueda producir quebranto y transformación en nuestra vida. Para esto estamos aquí, Señor. Oh Dios, háblanos, transfórmanos, cambia, oh Dios amado. Llévanos, Señor, a hacermos esta iglesia que tú deseas, que tú has plantado en esta tierra, Señor. Como baluarte de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, vamos a seguir compartiendo sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas 7 iglesias son, como ya dije la última vez, creo que fue, o las anteriores, pero vuelvo a repetir para que esto no salga de nuestra memoria. Estas 7 iglesias son tipo de las iglesias existentes en estos 2000 años de historia de la iglesia, o sea, todo el periodo de la historia de la iglesia. Estas 7 iglesias son 7 tipos de iglesias que pueden existir hasta mismo en un propio lugar, en una propia ciudad, en una propia región. Son 7 tipos de iglesias existentes en el mundo. Y nos enseña mucho y podemos ver cómo somos nosotros como iglesia o cómo somos nosotros como creyentes.
porque cada uno de nosotros también es la iglesia del Señor. Entonces yo puedo evaluar mi propio corazón al evaluar estas 7 cartas que el Señor escribe a estas 7 iglesias. Ya hemos estudiado 5 y quisiera hacer un rápido repaso a estas 5 para que podamos tener idea de lo que estamos viendo. ¿Se acuerda la primera iglesia, la iglesia de Éfeso? Era una iglesia que tenía mucho conocimiento, tenía una doctrina sólida, firme, pero era carente en el amor, ¿verdad? Entonces podemos decir que era una iglesia fría, una iglesia que era indiferente quizás a la dor, a la situación de las personas. Era una iglesia que cuidaba mucho la doctrina, los falsos enseñamientos, pero carecía de amor. Y el Señor llama la atención de esta iglesia por esto. Ahí entramos en la iglesia de Esmirna, que era una iglesia muy sufrida, era una iglesia que estaba pasando por fuertes luchas y sufrimientos, ¿no? Él llega a llamar de casa donde el propio demonio vivía, la ciudad aquella, ¿no? Era una iglesia, amados, donde había gran persecución, pero él es animada por el Señor a permanecer fiel en la fe, y el Señor promete a esta iglesia que estaban muriendo a causa de la persecución, que ellos jamás verían la segunda muerte. Jamás verían la segunda muerte. Entonces después, amados, entramos en la iglesia de Pérgamo. Y Jesús en esta iglesia de Pérgamo, Él habla de la fortaleza de esta iglesia que estaba enfrentando la persecución con valor, pero había permitido que entrara las doctrinas falsas de los nicolaitas, Él habla de Balaam, ¿no? Que sedujo al corazón de la iglesia. Entonces él habla sobre el peligro de la seducción, que fue entrando lentamente dentro de aquella iglesia. O sea, ellos enfrentaban grandes oposiciones y vencían, pero fueron siendo dominados por la seducción, ¿no? Y el Señor habla del peligro de esto en la vida de aquella iglesia. Después entramos en la iglesia de Tiatira, una iglesia que tenía mucho amor. El Señor habla del amor que tenía aquella iglesia, pero le faltaba el conocimiento, le faltaba la palabra, la doctrina, la base de la iglesia, ¿no? La palabra de Dios firme en el corazón de ellos. Y a causa de esto, ellos aceptaban que cualquiera enseñara cualquier cosa allí, ¿no? Y había una profetisa que estaba enseñando cualquier cosa y estaba engañando a muchos de la iglesia. Y entonces, a causa de este amor, ellos estaban sufriendo de un falso amor, ¿no? Porque el amor corrige, el amor busca conocer, ¿no? El amor del Señor es un amor basado en su palabra. Entonces, a causa de esto, ellos estaban sufriendo y el Señor llama la atención de ellos y los llama también al arrepentimiento. La última que estudiamos fue la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, amados, quizás sea una de las peores cartas que él escribe, de esas 7, ¿no? Él dice a esta iglesia que ella tenía la apariencia de que estaba viva, pero estaba muerta. Y quizás podemos decir, resumiendo en pocas palabras, que el Señor habla aquí sobre el peligro de la hipocresía, de la religiosidad, la hipocresía de aquella iglesia, ¿no? Que parece que todo parecía como una iglesia viva, pero una verdad, el Señor no estaba ahí, ¿no? Había mucho pecado en el medio de ella. Algunos estaban, podemos decir, en la UCI, que se estaban muriendo, y el Señor dice, mira, despierta. Pero había un poquito de creyentes que estaban firmes, y el Señor les dice que permanezcan firmes, y llama a los otros al arrepentimiento. Y estas son las 5 iglesias que ya estudiamos. Hoy veremos, amados, la iglesia en Filadelfia. No vamos a ver la iglesia de Filadelfia, es otra. Esta aquí está en España. Vamos a ver la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Y a una de las dos que el Señor no hace ningún reproche. O sea, el Señor no habla nada malo de esta iglesia, no hay ninguna reprimenda. Tanto la de Esmirna cuanto la de Filadelfia, no hay ninguna reprimenda de parte del Señor. No que estas iglesias fueron perfectas,
No que estas iglesias no tuvieran pecado, no que estas iglesias no tuvieran errores dentro de ellas y cosas sucedían, pero no era nada significativo que la propia disciplina de la iglesia, la propia vida de la iglesia cuidaba. Ellas no estaban apartándose de la verdad, ¿no? Entonces, Dios empieza a traer esta carta a esta iglesia, porque, como dije, los errores de esta iglesia quizás no afectaban la doctrina, ¿no? Y ellas estaban, a los ojos del Señor, eran buenas iglesias y no necesitaban ninguna reprensión. Amados, ¿cómo podemos ver en esta carta? El Señor escribe esta carta y todas las cartas Él escribe muchas veces usando el contexto de la ciudad, donde estaba la iglesia, y usando alguna cosa de este contexto Él habla específicamente a esta iglesia, ¿no? Mostrando que no eran cartas, no era un modelo de carta que servía para todos, eran cartas específicas y hablando situaciones específicas de aquella iglesia y trayendo una enseñanza. Y aquí nesta carta, em especial, uma palavra de ânimo do Senhor, não? Eram cartas personais a iglesias. Filadélfia, não? Esta está em la penúltima carta escrita del Senhor, depois vamos ver a última. É uma carta especial, amados. Como dije antes, esta iglesia no recibió ninguna reprensión del Señor. Esta carta también es para nosotros y debemos, amados, escuchar esta carta y ella puede producir y debería producir en nuestro corazón un fuerte deseo de permanecer firmes y fieles a Cristo. Este es el ánimo que esta carta debe dar a todo creyente. Un fuerte deseo de seguir permaneciendo firmes y fieles a Cristo, pues la fidelidad da su fruto en la vida del creyente. Amén. Y esto es lo que vamos a ver en esta carta. Amados, la fidelidad da fruto en la vida del creyente. La fidelidad debe dar fruto en tu vida, en mi vida, en la vida de esta comunidad, de esta iglesia, ¿verdad? Y el Señor dice a esta iglesia muchas cosas maravillosas. Y deseo decir lo mismo, y Él desea decir lo mismo a nosotros nesta mañana. El Señor dice a esta iglesia, amados, que estaba en la ciudad de Filadelfia, y podemos empezar pensando, conocer un poquito cuál era la ciudad de Filadelfia. Filadelfia era la ciudad más joven de las 7. De las 7 ciudades, era la más joven de todas. ¿Okay? Ella estaba en un lugar estratégico, en un camino entre Sardis y Filadelfia. Si tú vas al mapa de Asia, allí tú vas a encontrar, ella está en este camino entre la iglesia de la ciudad de Sardis y la ciudad de Filadelfia, a donde había mucho tránsito. Era una ciudad agrícola, mayormente agrícola, la ciudad de Filadelfia. Ela foi fundada, amados, no siglo II antes de Cristo. La más joven de todas. E foi fundada por el rei Átalo, creo que assim que se diz, Átalo II. O Átalo, não creio que é Átalo. Sí. El rei Átalo II, rei de Pérgamo. Pero por el fuerte amor que él tenía por su hermano, él puso el nombre de la ciudad de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Significa amor fraterno, amor fraternal, amor de hermano. Entonces él puso el nombre de esta ciudad a causa del gran amor que él tenía por su hermano. Esta ciudad, amados, en el año 17 después de Cristo, hubo un gran terremoto en toda aquella zona y fueron destruidas prácticamente casi todas las ciudades. 10 ciudades fueron destruidas y una de ellas fue Filadelfia. Y dicen los historiadores que se quedó casi que los cimientos de las casas, todo fue destruido, las columnas, todo fueron destruidas. Y después esa ciudad fue reconstruida por Tiberio César
en el cual hizo un gran monumento a él mismo en esta ciudad después de su reconstrucción. Era llamada Puerta del Este porque por allí se pasaban a muchos otros lugares. Posiblemente la iglesia en Filadelfia fue plantada por la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso plantó casi muchas de las iglesias de esta zona, nacieron de la iglesia de Éfeso, del ministerio de Pablo, después de Juan, ¿no? Y muchas nacieron. No hay específicamente, no se sabe quién fue que plantó exactamente, pero muchos piensan que fue hijas de la iglesia de Éfeso en aquella región. Pero hay una cosa interesante, amados, en esta iglesia, que esta iglesia, que fue plantada en el siglo I, siguió su ministerio hasta el año 1392. 1392, la única. Todas las demás desaparecieron. Y ella siguió su ministerio 1392 años, casi 1400 años de ministerio. Una iglesia de la cual generaciones futuras fueron bendecidas. No sabemos cómo siguió esta iglesia, no sabemos cómo caminó esta iglesia, pero por caminar casi 1400 años, amados, mal no estaba, ¿verdad? Mal no estaba. 1400, 14 siglos. 14 siglos. Imagínense la iglesia aquí en Armilla, ¿no? 14 siglos. Yo no creo que el Señor va a volver antes, pero imagina, ¿no? 14 siglos después, ¿verdad? El pastor Pedro aquí, no, ya no estaría, ¿no? Calvo, ¿no? Amados, Jesús escribe esta carta a esta iglesia y él inicia esta carta de la misma manera que él inicia todas las demás cartas. Él inicia esta carta hablando de quién las escribe. Empieza la carta hablando de él mismo, ¿verdad? Él empieza hablando de él. Él empieza hablando de algunos de sus atributos que tiene que ver con lo que él va a escribir en esta carta. Y el primer versículo, el versículo 7, él dice, escribe al ángel de la iglesia. Y sabemos que al ángel de la iglesia, muchos de los comentaristas bíblicos dicen respecto al pastor, aquel que está al frente de la iglesia, ¿no? Dice al ángel de la iglesia, así, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amados, vamos a empezar con este versículo. Vamos a ver si logramos caminar versículo a versículo. Vamos a empezar en este versículo. Yo quiero llamar la atención, amados, simplemente a primera cosa que quiero llamar la atención aquí es la palabra Él. Él, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves y el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Amados, Jesús no está hablando aquí, le escribe no un santo o un verdadero o el que tiene alguna llave, el que abre alguna puerta. Él dice, Él es el santo. Él es el santo. Cuando Jesús, amados, habla que Él es el santo, Él está hablando de su divinidad, de su deidad. Él se está poniendo como Dios. Él es el santo. Él es el santo. Amados, Él está hablando de su santidad. Él está hablando, amados, del atributo más mencionado de Dios en el Antiguo Testamento. Más que cualquier otro atributo de Dios mencionado en las Escrituras, es mencionada su santidad. Él está diciendo, yo soy el santo. Y no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Cuando cuando fue proclamado el nacimiento de Jesús, el ángel dijo, el santo niño.
Hasta el demonio sabía que él era santo. Cuando él fue a echar fuera un demonio, y el demonio dice, yo sé que tú eres el santo de Dios. Él está hablando de su divinidad, de su deidad. El santo, Él es santo. Y este atributo de Cristo, amados, nos hace recordar una cosa que ya fue dicha aquí en el momento de la confesión. Él nos hace recordar que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Cerca de la santidad de Dios no hay pecado. Dios no habita donde habita el pecado. La santidad de Dios no permite la presencia del pecado. Por esta razón, amados, es tan importante la obra de la cruz. Que su obra en la cruz, amados, llevando sobre Él nuestras iniquidades, fue para que podamos acercarnos a Él con vestiduras blancas, santas. Vestiduras santificadas. Pues en nuestra condición de pecado, jamás poderíamos acercarnos a Él, al Santo. Él es el Santo. Recordando, amados, que aquel que camina junto a Él debe caminar en santidad. Que aquel que camina junto al Santo debe caminar en santidad. Que la iglesia del Señor es una iglesia del Santo. Somos la iglesia de Él. El Santo escribe a su iglesia. Por esa razón, la iglesia es llamada a ser santa. El apóstol Pablo describe la iglesia como una novia vestida con vestiduras blancas, puras, santas, para encontrarse con su novio. Pero, amados, Él no solo dice que Él es el santo. Él dice, el santo, y después Él dice, el verdadero. Amados, Jesús una vez dijo a sus discípulos que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie iba al Padre sino por Él. Él es la verdad. Y por lo tanto, amados, la palabra, su palabra es verdadera. Podemos confiar en su palabra y podemos descansar en sus promesas. Su palabra es la verdad. Y Él dice, amados, que su enemigo, Él sí es el padre de la mentira, el diablo. Pero Él es el verdadero. Y Él está diciendo, el verdadero vela por su iglesia. El verdadero vela por su iglesia. El verdadero la cuida. Por esta razón, Él escribe estas 7 cartas. Por esta razón, Él escribe estas 7 cartas. El verdadero nos escribe a nosotros y su evaluación de la iglesia o de las iglesias y de nuestras vidas es la verdad. Cuando Él evalúa la iglesia, cuando Él evalúa nuestra vida, su palabra es la verdad. Su visión es la correcta. Es la verdad. Saber que su palabra es la verdad y que no hay en Él variación. Él no cambia su palabra según su estado de ánimo, como nosotros muchas veces. Ni una tilde será quitada de su palabra. En esto, amados, trae descanso a nuestro corazón. ¿Verdad o no? Trae descanso a nuestro corazón, trae seguridad a nuestra vida. Que nada cambia. El verdadero cuida de mí. El verdadero cuida su iglesia. Él vela por ella, por su caminar y por su santidad. La iglesia, amados, puede ver muchas circunstancias cambiantes en este mundo. Podemos ver muchas cosas que nos traen incertezas,
mucha inseguridad, muchas enfermedades, muchas crisis, muchos problemas. Pero el verdadero nos cuida. Sus promesas son firmes. Su palabra es real. Él es fiel a su palabra. Y este verdadero escribe a su iglesia. Él es el santo y el verdadero. Pero no solo esto, él dice más. El que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo no junté estas dos cosas porque ellas pueden decir exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene toda autoridad. La llave está en sus manos. Él no es solo el verdadero, sino que su palabra se cumple cabalmente. Como el símbolo de la llave de David, las llaves de Jerusalén, la autoridad del reino, Jesús tiene las llaves del reino de Dios. Jesús dijo una vez a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, amados, podemos decir que su palabra no es solo verdadera, es verdadera y se cumple cabalmente. Ahora tú puedes decir, pero esto no es exactamente lo mismo. No, no es exactamente lo mismo, amados. La diferencia en este mundo es que tú puedes decir la verdad, pero no siempre la verdad prevalece. Pero Él no. Su verdad prevalece. Porque Él tiene toda autoridad. ¿Qué Jesús escribe a esta iglesia? ¿Qué escribe aquel que es el santo, el verdadero y tiene toda autoridad? ¿Qué es lo que Él escribe a esta iglesia? Llegamos al versículo 8 y Él dice así: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual a cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amados, Él inicia esta carta como las demás cartas que hemos visto ya. Él inicia esta carta diciendo: yo conozco. Cuando un padre dice a un hijo: yo conozco, el hijo ya empieza a temblar, ¿verdad o no? No me vengas con cuentos. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esto nos hace pensar, amados, que no hay iglesia del Señor que no esté bajo sus ojos, que no esté bajo su mirada. No hay creyente que no esté bajo los ojos del Señor. Amado, recuerda esto cuando nadie te esté mirando. Como el niño chico cuando quiere hacer una cosa que está mal. ¿Ya viste? ¿Qué hace él? Él mira para un lado, mira para el otro, mira si está papá, si está mamá, si está alguien, ¿verdad? Amado, te aconsejo que mires para arriba. Yo conozco. Recuerda, amados, que los ojos del Señor están siempre sobre su iglesia. Y Él habla dos cosas a esta iglesia en el final del versículo. Después vamos a subir para arriba. Pero yo quiero empezar en el final porque lo que Él dice arriba es a causa de lo que Él dice abajo. Él dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas importantes, amados. Y esas dos cosas son la base de todo lo que Él va a decir antes a esta iglesia. Él dice: yo conozco, he puesto una puerta que nadie puede cerrar, aunque tengas poca fuerza, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a causa de esto, yo he puesto una puerta abierta. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que has guardado mi palabra? Entonces, amados, yo quiero dejar una cosa muy clara. Cuando la Biblia dice has guardado mi palabra, no significa que al terminar el culto tú llegas en tu casa, coges la Biblia y guardas en la mesita de luz.
Y después el domingo siguiente coge la Biblia y trae de vuelta al culto. Guardar la palabra no es guardar la Biblia en un lugar seguro para no perderla. No quiero decir esto porque, sabe, a veces hay personas que guardan muy bien la palabra, ¿no? Pero no es esto lo que la Biblia está diciendo. No es esto. Y ni tampoco dejar de usar. ¿Te acuerdas que aquella parábola de Jesús cuando Él habla en el sermón profético? Él habla de los talentos. Y Él dio un talento a uno de los siervos. ¿Qué hizo Él? Lo enterró. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque Él dice así, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas a donde no sembraste, que recoges a donde no esparciste. Entonces tuve miedo, fui y escondí. Entonces está aquí de vuelta el talento que tú me has dado. Y el Señor dice, siervo mal. Amados, esto no es guardar la palabra. Guardar la palabra no es tenerla, la palabra de Dios, simplemente en la mente como un conocimiento intelectual. Hay gente que conoce mucho de la Biblia. Sí. Bueno, el diablo también. Hay gente que conoce mucho de la Biblia, pero no es simplemente en la mente. Una iglesia que guarda su palabra es una iglesia que trata de obedecer sus mandamientos y sus enseñanzas. Esto es guardar la palabra. Es obedecer, amados. Y obedecer la palabra es honrar a Cristo. Es honrar su propia palabra, es honrar su obra. Una iglesia que guarda la palabra de Dios es una iglesia bendecida por Dios. Un creyente que guarda la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que pone en práctica lo que la palabra de Dios le enseña, que trata de vivir esta palabra, amados, es un creyente que es bendecido por Dios. Y es esto lo que esta carta nos enseña. Es exactamente esto que esta carta nos enseña. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? No me acuerdo ahora el nombre de ellos, me viene a la mente ahora los dos montes. Un monte que fue proclamada las bendiciones. Ahí está, Gerizim y Ebal. Sí. ¿Te acuerdas? Uno que es dada las bendiciones por aquellos que obedecen, cumplen la palabra de Dios. Y el otro monte se proclamó las maldiciones por aquellos que no obedecían la palabra de Dios. Dios está diciendo, mira, hay bendición en poner en práctica mi palabra. El salmista David en el Salmo 19:11 dice, tu siervo además ha demostrado por ellos, en guardar hay gran galardón. Hay gran galardón, hay recompensa, hay fruto en guardar su palabra. Dice más, somos apartados de caer en pecado o permanecemos puros si guardamos su ley. Salmo 119 inteiro vai falar sobre isto, sobre a importância de guardar, de conhecer, de cumprir, de vivir a palavra de Deus. Salmo 119:11, em mi coração he guardado tus dichos para não pecar contra ti. Amados, si guardamos su palabra, estamos libres de caer. Guardaremos nuestro corazón en santidad. Ella da seguridad en nuestros caminos. Salmo 119:6. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Y esta palabra aquí, avergonzado, amado, significa no quedaré confundido. No seré pego de sorpresa. Estaré firme en tus caminos. La obediencia a su palabra nos lleva a ser bien sucedidos. ¿Se acuerda lo que dice el Señor a Josué, capítulo 1? Dice, medita en mi palabra, guarda, cumple, y serás bien sucedido. Es lo que tienes que hacer. Él tenía que introducir el pueblo en la tierra prometida. Y él dice así, cumple mi palabra y vas bien en tu camino. Medita en ella. Bueno, hay más. En el Salmo 19, él dice que la palabra del Señor, la palabra de Dios, ella convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre.
Ella no cambia. Y ni el efecto de ella en la vida del creyente tampoco cambia. Amados, cuando el Señor dice a esta iglesia que ella ha guardado su palabra, no está hablando poca cosa. Está hablando quizás una de las cosas más importantes que el creyente tiene que saber. No podemos leer esto y pasarla a la ligera. Dios está hablando algo tremendo a esta iglesia. Ustedes están obedeciendo mi palabra. Pues guardar su palabra en medio a un mundo perdido, oscuro, maligno, trae un efecto y un resultado grandioso en la vida de aquella iglesia y en la vida de cualquier iglesia y en nuestras vidas. Cuando Jesús les dice que ellos estaban guardando su palabra, está hablando de la fidelidad de aquella iglesia hacia las Escrituras. Su fidelidad. Pero no solo, amados, en el conocimiento, como él dijo a la iglesia de Éfeso, que conocían mucho, le faltaba amor. Pero no, aquí él está diciendo, ustedes guardan mi palabra y ustedes la están viviendo. Había frutos de amor en la vida de aquella iglesia. Y él habla esto en el versículo 9, al final del versículo 9, cuando él dice, y reconocerán que yo te he amado. Era una iglesia que amaba al Señor y era amada por Él. Amados, una iglesia que guarda su palabra y pone en práctica, ella no permitió, esta iglesia no permitió que falsas doctrinas entraran en ella. Estos son los efectos de guardar su palabra. Pero no solo esto, Él dice más. Ustedes guardaron mi palabra y no han negado mi nombre. No han negado. La segunda cosa importante aquí, amados. Ellos guardaron su palabra y no han negado mi nombre. Negar el nombre de Jesús fue lo que hizo Pedro cuando Jesús fue preso, ¿se acuerdan? Él negó el nombre de Jesús. Cuando dijo, tú eres uno de ellos, dijo, no, yo no soy. ¿Tú estabas con él? No. ¿Tú lo conoces? No, yo nunca lo he visto. No lo conozco. Amados, esta es la segunda cosa que él dice a esta iglesia, y esto tiene que ver con su testimonio. El testimonio de la iglesia delante de un mundo hostil. El testimonio vivo en medio a un periodo de gran persecución. ¿Se acuerda que el periodo de esta iglesia era un periodo de gran persecución? En las otras iglesias de las ciudades vecinas, todos estaban pasando por situaciones muy difíciles. En medio a esto, ellos guardaron, no negaron su nombre. El testimonio de la iglesia revela el Dios a quien ama y adora. Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían revestidos de poder para ser testigos en este mundo hostil. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Amados, no han negado mi nombre. Han testificado en medio de las luchas. Han testificado en medio de las pruebas. Pero no solo esto. Frente a la oposición, no han negado mi nombre. Frente a los conflictos, no han negado mi nombre. Frente al pecado, la inmoralidad, no han negado mi nombre. Frente a falsas enseñanzas, no han negado mi nombre. Frente a los negocios deshonestos, no han negado mi nombre. Frente a las posibilidades de mentir para conseguir algún beneficio, no han negado mi nombre. Frente a posibilidades de hacer alguna cosa deshonesta para tener alguna ventaja, no han negado mi nombre. Frente a quedar con algo que no le pertenece, no han negado mi nombre.
Jesús está diciendo, amados, que el testimonio de ellos ha sido probado y ha sido aprobado. Amados, cuando tratamos de obedecer su palabra, seguramente nuestro testimonio será aprobado. Y debe ser aprobado. Y seremos fortalecidos para no negar su nombre. Ahora podemos ver, amados, que há bendición para la iglesia o para el creyente que camina en obediencia y da un buen testimonio. Que él dice al principio de este versículo. Él dice así: y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, en la nueva versión internacional la traducción es un poco mejor. Dice: mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Amados, Jesús sabe las condiciones de ellos, que no era una iglesia, una gran iglesia, que no tenían una gran estructura y que posiblemente eran limitados en muchos aspectos. Ellos eran limitados, pero Jesús les hace ver que su fortaleza estaba en el santo y en el verdadero. Su fortaleza era Él mismo. En Él estaba toda autoridad y en Él se cumpliría toda la promesa. Y este Jesús les dice: he dejado delante de vosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Uno puede pensar, bueno, Jesús dice que Él es la puerta de la salvación, Él es el camino y Él es la puerta. Pero amados, aquí Jesús no está hablando de este tipo de puerta, Él está hablando ya a la iglesia, a los salvos en Cristo Jesús. Jesús está hablando aquí, amados, que Él tiene puesto una puerta abierta delante de ellos y está haciendo con que esta iglesia vea para adelante y vea oportunidades que Dios está dando a ellos para testificar, servir y ministrar. He puesto una puerta abierta delante de vosotros que nadie puede cerrar. La puerta aquí, amados, tiene que ver con oportunidades de predicar el Evangelio. No es puerta para su placer, no era puerta para su descanso, no era puerta para que ellos pudieran disfrutar de algo, pero era puerta para que ellos pudieran servir aún más al Señor. Jesús está diciendo a ellos: ustedes fueron fieles en lo poco, y ahora les voy a poner todavía más. Es lo que Él dice en aquella parábola, el sermón profético. Siervo bueno y fiel, en el poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Podemos decir, amados, que la obediencia y el buen testimonio abre puertas de oportunidades de servicio o ministerio aún más grandes, para que su nombre sea aún más conocido. Y amados, eso está en toda la Biblia, no es algo que estoy inventando. Todas las veces que en el Nuevo Testamento habla de puerta, Él está hablando de oportunidades de predicación, no es otra cosa. Es oportunidades de predicación. 1 Corintios 16, 8 y 9 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Él está hablando que hay puertas. Él dice: me abrió una puerta grande para poder testificar de Cristo. Bueno, 2 Corintios también, en la segunda carta, él vuelve a decir, capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Amados, todas las veces que Pablo habla de puertas abiertas, él está hablando de oportunidades, de predicar, de testificar, de ministerio. Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3, él pide oración diciendo así: perseverar en la oración, velar en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual
también estoy preso. Entonces, todas las veces que aparece puertas abiertas para la iglesia, significa puertas abiertas para servir aún más. Jesús les está diciendo, amados, exactamente esto. Él está diciendo, mira, tú no puedes hacerlo. Tú no tienes capacidad de abrir la puerta. Yo sé que no tienes fuerza. Tienes poca fuerza. Yo sé que tú no puedes, pero tú harás la obra que yo tengo preparada para vosotros. Porque sé que va a ser con mi fuerza y en mi poder. Amados, recuerda 14 siglos esta iglesia permaneció viva. 14 siglos. Puertas abiertas para las futuras generaciones. Una iglesia que tenía pocas fuerzas. No era poca fuerza el impedimento de grandes obras en las manos de Dios. Para el Señor, amados, no era importante si tenían o no tenían recursos, si tenían o no tenían muchas personas. Cristo solo vio la fidelidad de ellos. Cristo solo vio la perseverancia, la obediencia y el testimonio. Pues los recursos de una iglesia son celestiales. Los recursos de una iglesia no dependen de la iglesia. Viene del Señor de la iglesia, del verdadero y del santo. Y él empieza a hablar las promesas. Y llegamos al versículo 9, él dice, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Él está hablando aquí de los judíos que no reconocieron que Cristo era el Mesías y estaban en contra de la iglesia. Y aquí él está diciendo aquí, no es que van a arrodillarse delante de ellos, está diciendo justamente, ellos van a reconocer que vosotros sois mi pueblo, amado por mí. Esa es la primera promesa que él dice. Una iglesia fiel descansa, amados, en las promesas del Señor. Y el Señor empieza a hablar promesas a esta iglesia. Y hay más promesas. Versículo 10. Primera promesa, sus enemigos van a reconocer. Aquellos que se dicen ser pueblo de Dios, porque cuando él está hablando de judíos, aquí él está diciendo, aquellos que se dicen ser pueblo de Dios, pero no me aceptaron a mí, no son más pueblo de Dios. Pueblo de Dios sois vosotros. Y ellos van a reconocer que vosotros sois mis amados. Y ahora él dice, por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Amados, aquí, según casi todos los comentaristas están de acuerdo que él está hablando aquí de la gran tribulación, una prueba que vendrá sobre el mundo entero, y él está hablando así a esta iglesia fiel, yo les guardaré. Yo les guardaré de la prueba. Te voy a preservar en medio de la prueba. Y descansa. Yo vengo pronto. Y hoy en la escuela dominical, Paco habló sobre esto al final, ¿verdad? Y amados, en el libro del Apocalipsis, más de una vez Dios dice esto. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y tú puedes decir, sí, pero sí, la Biblia dice que el Señor viene pronto, ya ha pasado más de 2000 años y Él no ha venido, amados. El Señor no mira como nosotros miramos. Bueno, el tiempo de Dios no es igual al nuestro, ¿no? Si 1000 años son como un día, ha pasado 2. No llegamos al tercer día. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y la iglesia responde, ven Señor Jesús, ¿verdad?
Ven, Señor Jesús, ven pronto. Yo te guardaré de las tribulaciones. Tú simplemente permanece fiel a mi palabra y dando buen testimonio. Y amados, cuando leemos el versículo siguiente, estamos en el versículo 10, el versículo 11, y aquí, yo vengo pronto, retiene lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Da una idea que todo depende de mi fidelidad. Si tú lees este versículo apartado de las Escrituras, da una idea de que depende de mi fidelidad, ¿no? Pero, amados, yo quiero decir una cosa, hasta tu fidelidad depende de la fidelidad de Él. Judas, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardar sin caída y preservarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amados, hasta nuestra fidelidad depende de su fidelidad. Aquí vienen las promesas finales, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. Aquí vienen las promesas que recibiremos, amados, cuando llegaremos a la presencia del Señor. ¿Se acuerda? La ciudad fue destruida y Él está diciendo, vosotros seréis columnas firmes, que ya no podrán salir, no podrá ser destruida. Permanencia eterna. Nadie te podrá quitar. Columna de mi templo. ¿Se acuerda? El primero Adán tuvo que salir a causa del pecado. Y ahora el Santo está diciendo, vosotros seréis columnas en mi templo para siempre. Para siempre. El nombre de mi Dios estará escrito en vosotros. ¿Qué significa esto? No significa que Él va a coger un marcador y poner aquí el nombre de Jehová. No existe, no te preocupes. Tú no vas a estar en la eternidad con un nombre escrito al frente. Amados, esto significa pertenencia. Sois míos. Sois míos. Es mi familia. Mi nombre está puesto sobre ti. Soy hijo de. Tengo su nombre. Soy su hijo. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. ¿Qué significa esto? Ciudadanía. Ciudadanía. Tengo papeles. ¿Cuántos aquí que vinieron de otros lados sufrieron para tener los papeles? Tú no tuviste que sufrir para tener los papeles, otro sufrió por ti, para que tú tengas los papeles. El nombre de la ciudad de mi Dios y mi nuevo nombre. Y yo quiero contar para vosotros qué nombre es. No sé. No, este es el misterio. Apocalipsis 19:12. El Juan escribe así, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Amados, no puedo decir qué nombre es este, su nombre, nuevo nombre. Pero tendremos este nuevo nombre escrito en una nueva criatura.
¿Cómo aplicar esto, amados? El santo, el verdadero, el que tiene toda autoridad, Él cuida de su iglesia. Él cuida de mí, Él cuida de ti, Él cuida de nosotros. Descansa, guarda su palabra, obedece, ponga en práctica, alimenta tu mente con ella, medita en ella día y noche. Trata de vivir esta palabra, de hacer lo que la palabra dice. No seas engañado por los engaños de este mundo. Amados, vive la palabra de Dios y la bendición y la promesa de Dios vendrá sobre tu vida. Hay puerta abierta puesta por el Señor a una iglesia que obedece su palabra. Cuando estava meditando nisso, pensando, Senhor, necessitamos um lugar mais grande, necessitamos isto, queremos aquilo, sonhamos com aquilo. E o Senhor disse, obedece minha palavra. Obedece minha palavra. Dá bom testemunho. Eu pondré uma porta aberta que nadie pode cerrar. Eu sei que tienes pouca força, que não puedes, pero isto para mim não é importante. Porque mi palabra se cumple, da buen testimonio. No niegues mi nombre. Amados, como iglesia, Dios nos abre puertas y nos abrirá mucho más puertas. No importando la fuerza o la poca fuerza que tenemos, o los recursos o los pocos recursos, pero habrá puertas de nuevos ministerios, nuevas oportunidades para que otras generaciones, para que otros puedan conocer quién es el Señor. Amor de hermano. ¿Sabe esta iglesia que se llamaba amor fraternal? Dios está diciendo que ellos no deberían solo amar ellos y entre ellos. Él estaba abriendo puertas para que ellos pudieran amar los de afuera también. Los de afuera también. E como creyente, amados, como entender isto? Ele nos abre também portas. Quantas vezes he escuchado hermanos pedindo que o Senhor pueda abrir uma porta de trabalho? ¿Verdad? ¿Ya escuchaste esto? Señor, yo necesito trabajo, que pueda abrir una puerta de trabajo para mí, que pueda, yo necesito una casa. Ya hablé con algunos hermanos que necesitan una puerta, una casa. Amados, el Señor nos abre puertas, pero ¿para qué? Para que tenga un buen sueldo, para que viva bien. Dios te abrió esta puerta de trabajo para que tú estés cómodo. Entendemos, amados, que las puertas que el Señor nos abre para testificar su nombre. Para testificar su nombre. Por eso Él te puso ahí. Por eso Él le abrió esta puerta. Para que tú puedas testificar de Él. Para que tú puedas hablar. Dios te puso en esta facultad para que tú puedas hablar de Él. Dios te puso en este trabajo para que tú puedas hablar de Él. Dios te puso en estos vecinos, en esta casa para que tú puedas hablar de Él. Para que tú puedas guardar su palabra, vivir el Evangelio, ser obediente al Evangelio y dar buen testimonio. Retienes lo que tienes para que ninguém tome tu corona. ¿Qué tienes? Tú tienes su palabra. Tú tienes la verdad. Tú tienes el santo. Tú eres parte de su cuerpo. Guarda lo que tienes. Amados, yo no sé lo que tú estás viviendo hoy y cuáles son tus luchas, pero los ojos del Señor están puestos sobre ti. Y Él está diciendo a ti en esta mañana, guarda mi palabra, no niega mi nombre. Y yo abriré puertas. La bendición de Dios estará sobre tu vida. Amados, cuando yo preparé esto, me dio tanto ánimo de poder vivir este evangelio, de poder ser obediente a Cristo, de no ser engañado por Él. Señor, yo quiero obedecerte, quiero caminar así. Hay bendición en esto. ¿Verdad que anima nuestro corazón? Vamos a cerrar nuestros ojos.
Amado, ¿cómo está tu corazón? Quizás nesta mañana tú puedes decir, Señor, yo no estoy caminando de esta manera. Quizás el Señor te está diciendo, así quiero que camines. Y tú puedes decir, Señor, yo necesito caminar en obediencia a ti, Señor. Dame fuerzas. Tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer. Y yo sé, oh Dios, que tú vas a transformar mi corazón porque no depende de mí. Hasta mi perseverancia depende de ti, Señor. Oh, amados, como iglesia, no podemos mirar nuestras limitaciones, pero debemos guardar su palabra. Debemos obedecer lo que el Señor demanda de nosotros, obedecer lo que ya conocemos. Y el Señor abrirá puertas, llevará a su iglesia a alcanzar esta y otras generaciones. Padre amado, guarda esta palabra, Señor, en nuestro corazón esta mañana. Oh Dios amado, llena nuestro corazón de ánimo, Señor, porque hay promesa de aquel que camina contigo. Y te damos gracias por ellas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.